Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Soy Eric Eckling y esto es Factor 11. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, se nota, el público habla solo. Yo creo que después de tanta tensión entre algunos candidatos, Gracias. quieren relajarse un poco con alguien un poco más simpático. Bueno, antes que nada, felicitarte por la conducción. Me parece extraordinario lo que estás haciendo. No te preocupes, ahora contigo nos relajamos. Sí, no. Si no lo digo, aunque me vayas a picar, te lo quería decir. Bueno, te voy Qué a picar un excelente poco, a pero mi no edad tanto. ver a jóvenes dialogando con con esa vehemencia de los jóvenes, con esa convicción que tienen los jóvenes absoluta. Lo importante es no perder contacto con eso. A mi edad lo Yo importante creo es que lo acordarte de importante es quién no fuiste. perder la correa también. Tal cual. Y que te Pero- cierre la correa, que a mí después de esta campaña ya no me cierra. Cuéntanos un poco de ti. Yo... Bueno, tú sí. eres candidato al Congreso con el número 15, ¿no es así? Sí. Perfecto. No me lo he Con puesto para fuerza estar a la popular. altura. Yo creo que hay Me momentos parece en los que uno genial. no tiene que ponerse el número. Me parece excelente. Ahora, para los que no te conocen, bueno, tú tienes una carrera muy interesante. Digamos, tu primer gran debut fue en el Teatro Municipal de Lima, cuando tenías tan solo 19 años. Fuiste Dan Cairo en Carmen, De ¿no? Bizet, sí. De Bizet, por supuesto, todos la conocemos. Luego te ganaste una beca para ir a estudiar a Alemania. Fuiste a 2 veces a Alemania. Te has presentado en Londres, en Viena, en Praga, en Japón, en Canadá, alrededor de tu vida. Hace poco, bueno, no tan poco, en el 2008, regresaste a Lima exclusivamente, invitado por la Asociación Cultural Romanza, Sí. la que todos conocemos, para la temporada de ópera del 2008. Y tuviste el rol de Mario Cavadosi, ¿no? De Ajá, Tosca, en de Tosca, Puccini, sí. además que es una ópera formidable, Es uno ¿no? de los que más he cantado, Un además. pilar del impresionismo en la Sí, ópera, ¿no? El sí, sí. impresionismo o neorromanticismo del siglo XIX, ¿no? El verismo, ¿no? Es Sí. la quinta esencia de la ópera italiana. Tosca es la reina de los melodramas. Así es. Y el otro día, hablando de Tosca, se cerraba el Festival Alejandro Grande en el Teatro Nacional y Ernesto Palacio, que es un gran tenor peruano y además un excelente y gran amigo mío, me invitó a participar en el cierre del festival, a cantar al Teatro Nacional. Yo elegí el Luce van le Stelle de Tosca porque es, primero que nada, un área con la que se identifica toda mi carrera y mi trayectoria artística. La he cantado en muchísimos escenarios del mundo, Tokio, Praga, es decir, Essen, Múnich, etc. Y el carácter de Mario Cavaradossi, él pierde todo en la vida por defender una idea política. Él pierde últimamente su vida, aparte de su amor, por defender su idea, por no dar su brazo a torcer. Yo dije antes de cantar que yo también defendía mis ideas. Y después canté con mucha emoción el Luce van le Stelle. El público, quiero decir esto porque estoy yendo a un tema dificilón. El público me aplaudió 40 y tantos segundos, casi antes de empezar a cantar, cuando entré al escenario. Ernesto Palacio dijo: con nosotros una de nuestras voces más queridas. La reacción del público fue esta. Y me premió con una gran ovación cuando terminé de cantar el aria. Al día siguiente apareció un mezquino artículo en una página de internet en el que se denunciaba espantoso acto proselitista en el Teatro Nacional. O sea, se rasgaban las vestiduras. Pero se rasgaban las vestiduras, querido Eric, porque yo no soy comunista. Porque si yo hubiera sido comunista, hubiera sido villaranista, que en realidad... Eres fujimorista ahora. Claro. Bueno, es que no soy ahora fujimorista. Es casi la antítesis Lo he del sido comunismo en siempre. el Perú. Es que esa es la diferencia entre mí y otros políticos. Yo nunca he pertenecido a ninguna otra agrupación política. Yo he observado los cambios del Perú, he observado los errores que se cometieron en el Perú, he observado el progreso y el crecimiento en el Perú, he observado el final del terrorismo en el Perú, he juzgado las cosas que se hicieron mal, las he condenado porque no me parecieron bien, pero nunca dejé de ser quien soy, como Mario Cavaradossi. Pero terminaba con esto. Tenemos que recuperar la cultura para todo el mundo. La cultura no es un derecho de los caviares. La cultura es un trabajo Eso que le tienes podemos que decir a Augusto hacer. Rey. Sí, es un trabajo que podemos hacer todos
y lo podemos hacer bien. Y el Teatro Nacional, que es uno de los teatros más bellos de América Latina, es una casa muerta porque no lo están manejando como se tiene que manejar. Francesco, tenemos que entrar a la política, lamentablemente. Yo pensé que ya había entrado. Tú sabes que yo soy musicólogo, podría continuar con claro. esta conversación por horas, pero ahora eres candidato al Congreso. Además, un candidato al Congreso con muchas posibilidades y tenemos que hablar de otros temas. Y uno de ellos es que en los 70s, en los 80s, hubieron muchos intentos dedicados a la cultura, sobre todo por parte de la izquierda, Sí. que acabas de criticar. Luego, pasada la década de los 90s, en todos los gobiernos transitorios, hubieron muchos apoyos hacia la cultura, incluyendo la creación del Ministerio de Cultura, y hasta el día de hoy prosiguen. Sin embargo, hubo ese hueco de casi 11 años, que fue la década de los 90, en la cual Fujimori hizo prácticamente nada por la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué apuntas por el Fujimorismo? Eso no es enteramente verdad. Pero fue el gobierno, fue la transición que, digamos, ignoró más la cultura dentro de esos 30, 40 años. Eso no es enteramente cierto, pero está bien, tú lo acabas de mencionar. Te voy a contar un par de cosas puntuales que hizo Fujimori. Fujimori le subió el sueldo a los músicos de la Sinfónica por primera vez en casi 30 años o más. No quiero ser exacto porque no tengo el dato en la cabeza. Yeah. Les compró la batería completa de instrumentos que ya sonaban mal, estaban desafinados. Fujimori inauguró el auditorio del Museo de la Nación, y te lo digo porque lo inauguré yo, con la flauta mágica de Mozart. Entonces, esto no es enteramente cierto, pero lo que sí es cierto es que había otros problemas que eran muy urgentes. Mira, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Alemania, todas las compañías de teatro se demoraron un par de años en volver a funcionar. Había que reconstruir el país, había que moralizar de nuevo a la gente, había que ilusionarla con respecto al tema cultural, al tema artístico. Aquí teníamos un problema, un conflicto social muy grande. No estaba la Magdalena para tafetanes, pero sí se hizo cultura y se hizo obra. Te lo digo porque yo he ido, sin cobrar un centavo además, he ido a cárceles, he ido a colegios públicos, he ido a barrios marginales con la Sinfónica. Una pregunta muy breve, una pregunta muy breve para luego hablar un poco más de tu trayectoria artística, que me interesa un poco más que tu trayectoria política. Bueno, no tengo todavía, que la vamos a empezar a escribir. Exactamente, bueno, tu plan de gobierno, Plan Perú, sí, prácticamente no incluye nada sustancial sobre la cultura. Sin embargo, tú eres el gran abanderado de la cultura. ¿Por qué apoyar este plan de gobierno que no tiene propuestas culturales? Sí tiene, pero están juntas con las de la educación. Y el turismo. Y dice no, el plan de Barnechea es el que habla de la cultura como turismo. Yo los he leído todos. He leído el plan de Verónica Mendoza, claro, ya me comí varias críticas por decir que me parece muy bueno. Lo poco que encontré de cultura en Plan Perú fue más o menos en la sección de turismo y en la... Que hay que regionalizarlo. Sí, pero esos son los únicos momentos donde se menciona, ¿no? Y en el tema de la educación. Pero continúa. Me parece un poco injusto, pero en fin, tú eres el conductor del programa. Sí hablamos de la cultura como un derecho. Tú hablas de la cultura y por eso te felicito. Pero bueno, un aplauso, por favor. Porque... hablamos sí de la cultura. Hablamos de que el fenómeno cultural sucede solo en Lima y que hay que regionalizar la cultura. No puede ser que cuando alguien quiere ver una buena obra de teatro, ¿no? tenga que venir a Lima a verla. O sea, hay que hacer giras, los elencos nacionales que todavía no existen. Yo sueño con una orquesta sinfónica del Teatro Nacional, con un coro del Teatro Nacional. No estoy hablando de los que ya existen, estoy hablando de nuevas organizaciones que dependan del ente autónomo Teatro Nacional. Sueño con talleres, con sastrerías, con escuelas, en fin. Y todo eso cuando para en Lima, sale de gira al interior. Entonces vas a tener teatro, cultura, conciertos en todas las regiones del Perú. Pero lo que es más importante, nosotros como país pluricultural, de lo que hablaban también aquí nuestros invitados, tenemos que respetar a las diferentes etnias, lenguas, culturas, regiones. Tenemos que hacer que cada ciudadano de este país sienta que lo suyo cuenta, que lo suyo es importante, que lo suyo es respetado. Ese es un derecho de los habitantes de un país. Hace un momento hablaban del racismo, pero el racismo ahora va en todas direcciones. Lo que le han hecho a Rómulo, también me lo hacen a mí. Me preguntan, ¿tú eres peruano?
Eso no es racismo. ¿Tú te sientes más alemán o peruano? Yo no me siento nada que no sea peruano, porque no soy Tú has nada que vivido no sea mucho tiempo peruano. en Alemania Así y es. en Europa. Además tienes una carrera Yo creo formidable que en muchos teatros de Europa. todos los emigrantes peruanos que han salido de este país a buscarse la vida, como me tuve que ir yo por falta de oportunidades, se sienten inclusive más peruanos que algunos de los que se quedan. Es una cosa que te pasa cuando te tienes que ir. Pero este racismo en todas direcciones que vuela por el aire es algo que tenemos que eliminar. Tenemos que llegar ya a darnos cuenta que bajo este sol, bajo este cielo peruano, sobre este suelo bendito que es nuestro, todos somos iguales y nadie tiene que sentirse menos ni por qué es, ni por quién es, ni por cómo es, ni por cómo piensa. Hay una pregunta que me llega a través de las redes sociales y es que tu partido, digamos, tiene una postura un poco más conservadora con respecto a los derechos LGTB. ¿Tú estás a favor de la unión civil? Absolutamente. Me parece que nadie en el siglo XXI, es que nosotros llegamos siempre últimos a todo. Y no puede ser. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo. Y esto va a ser seguramente una lucha difícil, pero yo estoy a favor. Bueno. Estoy a favor de los pobres del Perú y de todas las minorías del Perú. Bueno, Francesco, te felicito por tu honestidad y si es que sales elegido para el Congreso, ojalá la posición de tu partido no te detenga para poder luchar por tus ideales de la cultura, que definitivamente tú eres el que estás llevando esta bandera. Yo también le he tratado de llevar a través de mi postulación al Congreso. Tú sabes que yo también soy candidato por el Partido Orden con el número 12. Y bueno, te felicito por querer luchar por esta causa y por ser tan honesto en esas entrevistas. Un aplauso Gracias. para Francesco. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, evidentemente a nadie lo han aplaudido tanto como a ti hoy día. ¿Ah? Es Quiero más, decirle- yo creo que quiero- el público quería que los otros invitados se vayan. Dame 10 segundos para decirte lo último que quiero decir hoy. Por favor. Esta campaña política ha sido una de las cosas más fascinantes que me ha pasado en mi vida. Cuando yo llegué y decidí quedarme en Lima y he tenido que cancelar cosas que tenía ya contratadas, no sabía lo que iba a pasar. Esto ha sido un enamoramiento del público, del pueblo conmigo, y ha sido una toma de conciencia de lo que yo tengo que hacer por el Muchas Perú. gracias, Francesco. Soy Eric Eklin y nos vemos pronto a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias por sintonizar Factor 11. Gracias.